constelación significa cuando tú volteas a ver las estrellas siempre están en el mismo lugar. Entonces, nosotros lo que trabajamos, según las enseñanzas del maestro Bert Hellinger, es que cada una de las personas que conforman nuestra historia familiar, nuestro sistema, tiene que estar en su lugar. Cuando una persona no está en su lugar, inmediatamente tiende a ser el excluido de nuestra familia. ¿Y qué pasa cuando hay un excluido en nuestro sistema? Los errores de los más grandes los pagan los más chicos. Entonces viene el excluido a formar parte de nosotros, ya sea por medio de una enfermedad, de soledad, de tristeza, depresión, soltería y todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque el excluido dice, quiero que me veas, ¿sí? Entonces lo que yo sufrí, quiero que tú por amor lo tomes como una lealtad para que los demás miembros de tu sistema digan, ay, hay un niño abandonado, ¿sí me explico? ¿Qué pasa? Imagínense que su bisabuelo, hipotéticamente, ¿no? Se casó con su bisabuela, pero a la vez tuvo una familia no reconocida. Esta mujer no reconocida y los hijos de esta mujer también pertenecen a tu árbol genealógico. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo como mujer me gusten los casados, porque de verdad llegan chicas que andan con casados, casado 1, casado 2, casado 3, o sea, ¿por qué? Porque le estoy volteando a ver al amante de mi bisabuelo, que no le doy un lugar, ¿sí me explico? O que yo tenga hijos no reconocidos, ¿sí me explico? Si mi abuelo rechazó un hijo que tuvo, porque tuvo una aventura y rechazó un hijo, es un excluidor. Entonces el excluidor provoca enfermedades en la sangre. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas enfermedades como leucemia o problemas de mucho hierro en la sangre, cosas así, ¿no? Entonces todo esto me lo va a originar las situaciones que vivieron los grandes de mi familia. ¿Sí? Hay un campo que nosotros trabajamos en constelaciones que se llama el campo morfigenético. Se los voy a poner así. Por ejemplo, en México, en 1810 se vivió la independencia de México. Guerras y todo, ¿verdad? En 1910 se repite y se vive la revolución. Y en el 2010 la guerra del narcotráfico. Entonces, cada 100 años en nuestra historia de nuestro país hay un acontecimiento. ¿Por qué? Porque nuestra primera conciencia nos dice que tenemos que repetir las situaciones. Entonces, si mi abuela vivió una cosa de 40, mi mamá le pasa de cierta manera y a mí también. ¿Sí me explico? Somos una serie de repetición. Muchos estudiosos han dicho, es que siento que repito destinos. Y sí, repetimos destinos porque todas las situaciones pendientes que dejan nuestros ancestros, nosotros estamos ahora resolviéndolas. Esto es un trabajo de amor. La persona que no se sienta con la capacidad de dar amor no puede hacer la constelación. Vamos a enseñarnos a tomar el amor, porque es muy importante ver que aquí en constelaciones nosotros no tenemos buenos ni malos, solamente tenemos una situación, y esa situación la tenemos que ver con amor y sin juicio. Si mi abuela tuvo muchos abortos, estos abortos también tienen un lugar, nosotros no sabemos, por eso hay ejercicios secretos donde podemos saber el lugar de cada una de las personas. Si mi abuela tuvo 5 abortos y resulta que yo no puedo tener hijos, puedo tener una lealtad con ella. El lugar perfecto. En el orden del amor es la pertenencia. ¿Quién pertenece a tu sistema familiar? Todas las personas que llevan tu sangre. Tus papás, tus tíos, no las esposas de tus tíos. Los abuelos, bisabuelos, bistías. Solamente que haya alguna implicación. Por ejemplo, que tú te llames María Guadalupe y tu tío se case con una María Guadalupe que tiene algo que ver contigo. O que tu tío se murió porque lo mató la esposa. Ahí hay una implicación. Entonces ponemos a la esposa. Que hay problemas de niños especiales, los ponemos. Todo lo que se repita más de 2 veces en el árbol genealógico es una implicación. ¿Okay? Si tenemos 5 personas que murieron de diabetes, hay una implicación. Porque hay una persona arriba que no fue feliz. Hay una persona que fue triste, que no se permitió ser feliz. La enfermedad es una prueba de amor. Yo por amor a ti tampoco soy feliz. Y la gente es feliz cuando dice, ay, yo soy diabética porque toda mi familia es diabética. Y no es verdad. Problemas de riñón, muchos problemas, la mayoría de las enfermedades son situaciones emocionales que los de arriba no pudieron resolver y nosotros con amor los estamos tomando con lealtad.
las víctimas y victimarios. Hemos hecho muchas constelaciones. Y dice, bueno, vamos a hacer esta constelación porque secuestraron a mi esposo y yo no entiendo por qué, si es muy bueno, o fue un error y se lo llevaron. Hacemos la constelación y ¿qué significa? Que el abuelo traía problemas con la revolución. ¿Sí me explico? Que en 3 generaciones, bienvenida, permiso, que en 3 generaciones hubo problemas y ahora yo tengo que, por amor, repetir esa historia, ¿no? Entonces el secuestro. ¿Qué pasa con esto? Que los victimarios también pertenecen a nuestro sistema y tenemos que honrarlos y darles lugar. Entonces, el árbol genealógico le tienes que poner, si una persona murió por accidente en un choque, tienes que poner a esa otra persona que lo mató accidentalmente. Que si lo secuestraron, tienes que poner a esos victimarios que secuestraron a la persona. Si se asesinaron, van las 2 partes, ¿sí? Entonces, ahí vamos armando nuestro árbol. ¿Quién pertenece? Las personas que ocasionaron un daño muy grande. Si a tu familia le tocó, por ejemplo, me tocó hacer un árbol genealógico de una familia vinculada con el problema de Lankenau, ¿te acuerdas de hace muchos años? Y la señora tenía esa lealtad con toda la gente que habían defraudado. Porque tú puedes ver a los que defraudaron o a los que sufrieron el defraude. Entonces la señora estaba como con un problema y al hacer el árbol incluimos a todas estas personas. Fueron miles, o sea, fueron muchísima gente que era confía, ¿no? Entonces se ocasiona un daño muy grande. Toda esta gente pertenece a tu árbol genealógico. Abortos no reconocidos, hijos no reconocidos. Sí, tu abuelita, antes las mujeres no tenían acceso a los hombres, ¿se acuerdan? Se enamoraban de que podían, porque no tenían mucho acceso. Si tu abuelita le tocó que se casara con Juan González, pero estaba enamorada del lechero, ¿qué pasa? Le voy a decir qué pasa, que la gente, las mujeres, tendemos a idealizar, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, el lechero, es que si pasan 60 años y sigues pensando, si me hubiera casado con el lechero, hubiera sido diferente, hubiéramos podido. No es verdad, no hubiera pasado. Entonces, pero ¿qué pasa? Que durante muchos años mantuve ese amor. Entonces, ¿cómo va a repercutir en la tercera generación? A que idealicen hombres con romances que no se pueden materializar. Ay, es que me enamoré del ruso, pero en un momento nos vamos a encontrar. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar toda nuestra historia. ¿Qué es lo que realmente? Hay 8 niveles de pensamientos. Sorpresa, el primero no es mío, el segundo tampoco, hasta el 8º es el mío. ¿Por qué? Porque todo nuestro árbol genealógico piensa a través de nosotros. ¿Sí? Hay mujeres que si su mamá ven que su mamá pelea mucho con su papá, están con el novio y dicen, apenas me dejó en visto y no me quiere y a mí. No, no es cierto, tranquilas, esa es la historia de tu mamá, no es la tuya. O es la historia de otra persona, no la tuya, ¿no? Entonces nuestro trabajo en constelaciones es quitar todas estas capitas de la cebolla y los nudos. ¿Sí me explico? No podemos avanzar sin carga, sin fuerza, pero tenemos que dejar la carga. Entonces, si mi abuelo tuvo un problema, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Presentan su árbol genealógico y todos trabajan para él. Y al hacer el estudio, resulta que el abuelo se vino llorando todo el camino de San Luis porque en la revolución le quitaron todo. Y él era el dueño de todo y se lo quitaron y entonces empezó a Monterrey a trabajar. Y energéticamente él no daba permiso a nadie de su descendencia que fuera el número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser el número 1 te roban las cosas o te las quitan. Entonces es una manera de protegerse. Si en la familia, por ejemplo, hay una persona que se gradúa y ese día que se gradúa se muere por un accidente, me tocó. ¿Qué pasa? Que nadie después se graduaba. ¿Por qué? Porque tenían miedo a morir. Entonces vamos a buscar en este camino de constelaciones qué lealtades tengo yo con mis ancestros para honrarlas, verlas sin juicio y pedirles permiso que me den permiso de hacerlo diferente. ¿Sí? Si hay mucha historia de desamor en mi familia, les voy a pedir permiso de que yo sí pueda tener amor. Irónicamente, fíjense,
fíjense, el divorcio es más difícil. En toda mi experiencia en árbol, todos los árboles genealógicos es más fácil, es muy difícil que tu árbol te dé permiso de que te divorcies. Es algo bien no curioso. Está permitido. ¿Por qué? ¿Mande? A la torre. Sí, porque y las mujeres también están en una zona de confort. Es decir, bueno, como quiera estoy en mi casa, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, me es más fácil a veces divorciar que casar. Eso sí es muy... Lo que sí les digo es que siempre tienen hijos. Ahí con todos los que llegan conmigo, algo tengo que sanar yo en mi campo que siempre se embarazan. Entonces, hay muchos embarazados después de constelar. Qué bueno. Los que quieren. Sí. Es muy bonito, fíjate, sentir el alma de niños que todavía no llegan al mundo, ¿no? Es muy bonito. He tenido muchos casos. Una chica, ahorita va a cumplir 2 años, la niña, llegan conmigo y me dicen, es que no podemos tener hijos. Y le dije, no, tú traes algo con la ex. Y les hice por ahí un trabajo para limpiar la energía. Le dije, después de constelar te vas a embarazar. Se embarazó y perdió el bebé y se quedó muy triste. Y le dije, te vas a volver a embarazar. Le hacemos estábamos ella y yo y ella estaba llorando. Y le dije, a ver, vamos a hacer la constelación. Y yo me pongo, y me acuerdo, ese es un detalle bastante, que me pongo y le dije, sí voy a llegar, porque yo la surgí. Sí voy a llegar y quiero que me pongas un nombre con A y con L. Y ella llora y llora y me decía, ¿cuándo? Y yo volteaba y veía un hombre mayor con barba y un libro, pero un libro así, muy grande, como de aquí hasta acá. Un libro grande, con una letra rara. No era Jesús. Y luego, pero era así como un tipo así, entonces más viejo. Y faltaba como un párrafo de escribir, y yo le decía, es que no te puedo decir porque me regaña, y es que no te puedo decir porque me regaña. Pero cuando termine ahí, yo voy a llegar contigo. A los 2 meses se embaraza. Y le dije, y quiero que me pongan a él, y le puso azul. A la niña. Azul. Y ya la niña tiene 2 años. Lo que me encanta es que casi no la veo. Pero cuando me ve la niña me conoce. O sea, me ve. Y yo, ¿por qué? Porque es bien bonito la compatibilidad de las almas. Cuando constelamos nos hacemos de una familia muy bonita. Porque tú fuiste mi mamá, después mi hijo. Y luego, entonces hay esta compatibilidad de almas hermosas, ¿no? Que tenemos pues esta bendición de poder pasar por medio de este campo mórfico al pasado, presente y futuro. Yo me acuerdo cuando antes que no hacía constelaciones, decía, qué padre poder volver a vivir algo, ¿no? Que otra gente vivió. Y ahora el poner una imagen en una constelación de una historia que pasa 100, 200, 300 años es maravilloso, ¿no? Y después de cómo se pasa la imagen a futuro y que después tú la puedes ver materializada, es muy bonito. Entonces, pues es un camino muy largo, ¿no? Pero con muchas bendiciones y mucho amor. En nuestro árbol dice Alejandro Jodorowsky que quien tiene un árbol genealógico tiene un mapa del tesoro. Sí. ¿Por qué? Porque el mapa del tesoro, tu árbol te dice dónde está el dinero, dónde está el amor, dónde está la salud, dónde está todo. ¿Sí? Y tú ya vas a saber por dónde irte, a quién honrar para tenerlo. ¿Sí? Todo se hace honrando y dando amor. Nada con juicio. ¿Por qué no enjuiciamos? ¿Por qué creen que no enjuiciamos? ¿No? Cuando nosotros enjuiciamos en constelaciones, tampoco existe el perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les dije, aquí hay situaciones, no hay buenos ni malos. Al momento que yo te enjuicio a ti, yo me siento con un poder sobre ti. Al momento que yo te perdono a ti, yo me siento con un superior, que yo soy superior a ti. Y eso es arrogancia y es ego. ¿Y saben qué significa eso? Ponerse en el lugar de Dios. En el lugar de Dios se respeta. Él nos respeta a nosotros. Él nos dio nuestra libre albedrío para que nosotros decidamos y Él no decide por nosotros. Entonces, nosotros no podemos juzgar. En una constelación, si tú juzgas, estás poniéndote en un lugar superior a tus padres, ¿sí? Entonces, y de arrogancia en un lugar de Dios.
es muy importante. Todas las constelaciones, los daños verticales al final son horizontales. Si viene una persona y me dice, es que tengo mucho problema porque ya tengo 3 divorcios o no me puedo casar, no voy a constelar al novio, no voy a constelar al esposo. Aquí voy a constelar a papá y mamá, porque papá y mamá son la mitad de nosotros. Mamá nos da el amor, la vida, la salud, la pareja, papá nos da el éxito. Entonces, de verdad hay gente, por ejemplo, hay músicos en la calle que son buenísimos. Sí. Buenísimos. Y cuando te vas a ver toda tu historia familiar, te das cuenta que están peleados con papá. Te das cuenta que traen una lealtad a ellos, de la familia de papá, por eso no son exitosos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a estudiar todo eso. ¿Qué tenemos nosotros? Te digo, en el orden del amor, según el maestro Fellinger, el primero es la pertenencia. Ya vimos quién pertenece. Las víctimas, los victimarios, los que ocasionaron daños, los abortos, y toda la familia de sangre. ¿Sí? Ese es el primer sistema. El segundo es la jerarquía. El lunes hicimos constelaciones y la chava me dice, pues es que yo soy la 4. Y en ese momento estaba la mamá y la mamá se empezó a llorar porque la que estaba al lado le decía, es que yo siento que hay más niños. Y la mamá lloré. Sí, hay otros 3 alrededor de ella. Abortos. ¿Y qué pasa? Que no eres la 4, eres la 6. Y cuando tú estás en medio de 2 abortos, ¿de qué estás en medio? La muerte. Entonces hay un programa que es tu programa de vida. ¿Qué pasa con este programa de vida? Es 3 años antes de que llegaras al mundo, ¿qué estaban haciendo tus padres? ¿Cómo vivían tus padres? Y si en esos 3 años hubo un aborto, significa que vienes a reemplazar la vida de otra persona. Entonces, en los 3 años de ella había 2 abortos. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué pasa? Que es el tipo de personas que siempre andan buscando cosas, nunca están a gusto, no tienen una fija. Para que a ti te vaya bien tienes que tener un punto fijo. ¿Sí? Y desde este punto fijo yo voy a ir abriendo mis caminos. Pero si tu punto fijo está moviéndose, no hay nada. Y puedes tener de verdad 60, 70 años y no hay nada. Entonces, es que se me fue. Y al hacer este análisis te das cuenta que pues está viviendo la vida de 3 personas. Entonces es muy complicado. Entonces es muy importante saber qué lugar tenemos. Si dices, pues yo qué voy a saber si mi mamá tuvo abortos o no. Para eso están los ejercicios de constelaciones. ¿Sí? Entonces, para eso está. Entonces, es muy importante el lugar que tenemos. Yo como hijo nunca me puedo poner en lugar de los padres. En constelaciones ponemos una frase que dice, ahora los veo como los grandes y yo el pequeño. Porque nosotros empezamos a crecer y decimos, ay, mi mamá no sabe hacer las cosas. Ay, mi mamá esto. Ay, mi papá, si mi papá es albañil y yo soy ingeniero, todo el tiempo lo estoy criticando porque es albañil. ¿Sí me explico? Y yo sé más porque yo fui a la universidad. Cuando nosotros nos ponemos en este punto, los padres se achican. Hay un libro que se llama, el que la pueda leer ahí, está en PDF, se llama ¿Dónde están las monedas? De Joan Garriga, cuando tengan oportunidad. Y nos habla de la relación con nuestros padres. Entonces, viene Joan Garriga a Torreón, voy a ir a dar una plática. Es un escritor español y constelador y también hace terapia gestal. Muy, muy bueno. Y ¿Dónde están las monedas? De Joan Garriga. La pueden buscar en PDF. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo a mis padres chiquitos, mis padres no me pueden dar fuerza porque están chiquitos. Y voy a ir buscando en la vida quien me dé. ¿Qué son las monedas que te da papá? El amor, el enojo, el vestido, la comida, todo lo que papá y mamá tienen para darte. ¿Sí? Sí. Entonces, si a mí se me hacen poquitas, entonces voy a buscar una pareja que me las dé. Y si hay esas personas que todas las hemos visto, ¿no? De que sienten que se merecen todo. O sea, y tráeme y dame y que venga y si yo por qué voy a ir. Cuando una persona tiene esta actitud, simplemente está mal con sus papás. Ve a sus papás chiquitos. Como traten a su mamá, así tratas la vida. Como trates a tu mamá, así te trata el dinero. Entonces, así te trata la pareja. Entonces, vamos a revisar nuestra historia. Si tú a tus padres los ves grandes, ellos
se engrandecen y pueden darte la fuerza para que avances. ¿Sí? Vean a la gente que realmente tiene dinero, no a los que tienen dinero y viven, o sea, la gente grande que tiene dinero, ¿sí me explico? Cómo tratan a los demás, son sinónimos de humildad. Los que siempre han tenido dinero, los nuevos ricos son sinónimos de egocéntricos. Sí. Sí, entonces, lean ese libro, está muy fácil de digerir. Entonces, la jerarquía, vamos a darle un lugar a cada quien. Y el equilibrio. El equilibrio nosotros siempre tenemos que dar y tomar. ¿Sí? Si no tomas de tus padres y no das, se pierde el equilibrio. En una relación para que siempre debe de haber una compensación. Si yo le digo a ella, préstame 500 pesos, presta. Pero en una semana otra vez no tengo dinero. Y ella sabe por lo que estoy pasando. Entonces, oye, otros 500. Y luego otros 500. Y va a llegar un punto en que dice, oye, ya. Cuando una persona da más, amenaza la relación. Hay veces que ella no puede poner un alto. Y eso, ojo, puede pasarnos con nuestras parejas, con nuestros hijos o con nuestros padres. De que, ay, es que ¿cómo le digo que no? O muchas mujeres que vamos a apoyar al hombre porque no tiene dinero y yo te voy a dar dinero y te doy. Y los padres le siguen dando a los hijos y los hijos ya tienen 25, 30 años y siguen dando y dando. ¿Qué pasa? Se pierde el equilibrio. La persona que da mucho es la persona que amenaza la relación porque actúa como madre y actúa como el poder. Yo tengo el poder de dar. Hablando económicamente. Y energéticamente, tienes un poder. ¿Estamos? Yo tengo un poder. ¿Y eso es malo? Sí, porque se pierde la compensación. No hay un equilibrio. Entonces la otra persona tú le estás dando más de lo que puede regresar. Entonces, ¿qué pasa con Pero la yo, por ejemplo, yo doy sin esperanza de que me fuera a regresar nada. Tendríamos que checar a qué es lo que das y a quién se lo das. A mi familia, a mis sobrinas, a mi hermana. ¿Qué pasa? Que si la persona no regresa nada, Ella nunca regresa. ok. Pero yo sé que no va a regresar. Sí, lo que estás haciendo, estás contribuyendo a que la persona se aumente su ego, se sienta que se lo merece todo, o que la gente tiene esa obligación de darle y se vuelven personas vacías. Entonces, cuando termines de darle tú, le va a dar ella y si no, va a estar buscando quién le va a dar, pero nunca me voy a hacer responsable. O sea, le estás haciendo un gran daño. Y tú engrandeces porque tú le das al que necesita. La relación más sana es, doy, ¿me prestas 500? Sí, aquí están, los 500. La próxima vez, ¿me prestas 600? ¿Sí? Nos damos, dice, como cuando nos conocimos, ¿no? Te debo, te pago, como cuando nos conocimos, te debo y me debes. Ahora me protejo un poquito más y te doy un poco más y luego un poco más. También hay compensación negativa. Siempre pongo el mismo ejemplo. Eso que estás diciendo sí sucede mucho. Mi esposo, casualmente mi suegra le dice a mi cuñado de Confortino. Mi esposo ya lo mandó mi suegra a ese hijo que viniera con él. ¿Sabe que ahí vas a conseguir? Lo consigue, ¿sí? Y luego, por intermediario, ¿verdad? Y luego pide que se lo regrese y no te lo puedo regresar porque mi viejo. Y lo sigue esperando que se lo regrese y no le paga y no le paga. Tuvo una entrada de dinero, se compró una camioneta, pero no paga. Ni va a pagar. Él está enojadísimo porque no le pagan, pero aún así sigue prestando o no prestando. ¿Qué se te ofrece? No, cuenta con ellos. O sea, Aquí hay que revisar se pone de sistema pechito, el se sistema regala. de tu esposo. ¿Qué lo origina? Porque miren, por ejemplo, hay mucha gente que tiene deudas y esas deudas no son de nosotros, son de los de allá arriba porque no pagamos daños. Entonces, aquí hay que revisar el sistema de tu esposo. ¿Por qué estoy a merced de alguien que no me ve? ¿Quién no vio a tu esposo? Que necesita ser visto. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. La compensación debe de ser positiva. Doy, recibo, hacemos el intercambio, me protejo dando un poquito más. ¿Ok? No dando todo. Es 1 a 1, 1 a 1. La compensación negativa. Vamos a imaginarnos un matrimonio
matrimonio donde el hombre le es infiel a la esposa. ¡Pum! Nos fuimos al negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí la esposa tiene que ser bien inteligente. Tiene que hacer un daño al esposo menor del que es. Por ejemplo, les dice Garrida, irte con tu amiga, todos tenemos una amiga que nuestra pareja odia. Entonces, irte con tu amiga de vacaciones, que el marido pague todo, hacerle creer que le fuiste infiel, o salir, hacer cosas que a él le duelan. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que tú sientas que también tuviste algo, que hiciste algo en compensación a ese daño. Le gasté todas las tarjetas, o sea, lo que tú sientas, haz un daño. Es bien sano. ¿Por qué? Porque si no haces ese daño, vas a caer en un papel de víctima. Y entonces nunca vas a ser responsable. Entonces no pagar por la misma manera. menos. Nada más de que No puede Sí, sonar vas a así decir, no puede ser así o sonar así como venganza. Y la venganza es más. No. La compensación se tiene que dar en un punto menor negativo y el esposo tiene que pasar al punto positivo y después tú al punto positivo. ¿Ok? Si los dos están en el punto negativo y tú bajas, por ejemplo, si él te dañó al 20, tú haces un daño al 7, al 10. Para que diga, ching, pues déjame la valoro, ver qué mal hice, no sé qué, y pum, suban otra vez al 10 positivo. Si él no sube al 10 positivo ni tú quieres subir, ahí la relación se termina. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar enojada por lo que te hizo. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para que me sea infiel? Todos tenemos errores. Exactamente. ¿Sí me explico? A todos nos han sido infiel o no van a ser. O sea, no hay que enjuiciar, mejor vamos a revisar cómo está nuestra relación. ¿Sí? Entonces, él tiene que pasar a lo positivo. Si tú no haces una compensación mínima negativa, vas a ser víctima. Y siempre que seas víctima, no te vas a ser responsable de la situación. Y van a pasar. Yo tengo personas que tienen 10, 20 años de casados y siguen recordando. Una señora de constelación le gritaba: me fuiste infiel siempre y que no sé qué. Yo, ¿desde cuándo? Desde que me casé. ¿Cuántos años de casada? 15 y 4 hijos. Hasta, debiste haber hecho algo antes, Consciente. ¿no? O sea, entonces también me gusta esta dinámica de ser víctima. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me gusta. ¿Por qué? Porque me hace no ser responsable. ¿Eh? ¿Cómo no? Claro. Ah, no, porque tú me fuiste infiel, entonces yo sufro mucho, entonces yo lloro. Y cada que el hombre hace algo, otra vez está la mujer diciendo, pero cuando nos casamos me fuiste infiel. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, no subes en el que estamos. En cuestiones de dinero, como si en nuestro campo mórfico hay dinero, podemos tener dinero. Si no hay dinero, hay personas que presentan su árbol y no hay dinero realmente en todo el árbol, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedirles permiso, honrando su pobreza y que nos den su fuerza para hacerlo diferente y ser prósperos y abundantes. ¿Sí? ¿Sí está quedando